Le voy a invitar que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Y hoy día vamos a iniciar una pequeña miniserie con respecto a la libertad en Cristo. Así es como se titula esta serie, la libertad en Cristo. Y hoy día vamos a tener la primera parte de esta pequeña serie de 2 prédicas. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice así: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Veía hoy día en la mañana, y bueno, todos estos días en las noticias, que muchas de las ideologías de pensamiento, líneas de pensamiento, movimientos sociales, una de sus banderas de lucha, de argumentos para sus distintas posiciones, es justamente el tema de la libertad. Recuerdo tiempo atrás donde, y bueno, todavía a lo mejor es tema, donde personas en poblaciones, digamos, más peligrosas, digamos, llenan de abarrotes sus casas para que no le entren a robar. Y esa gente dice, nosotros que no hemos hecho nada estamos presos en nuestras propias casas y los que deberían estar encerrados andan libres. De cierta manera alegando, digamos, que se ha perdido la libertad de vivir tranquilos. Los movimientos sociales del día de hoy, nosotros somos libres, tenemos el derecho a la libertad de elegir, de decidir, de hacer. Hoy día en la mañana, de repente cosas tan ilógicas, buscando la libertad o el derecho de tener, digamos, un lugar donde dormir, pero dejan lo poco que tienen para ir a alegar donde los pueden desalojar. Y alegan la libertad de la expresión que están haciendo, diciendo que si los van a sacar de ahí eso es violento, siendo que es igualmente de violento que ellos vayan a hacer posesión de un lugar que no es de ellos. Y todos alegan con respecto a la libertad. Más libertad, más libertad. Otras situaciones buscan legalizarlas. Por ejemplo, las drogas. Legalicemos, o sea, permitámoslo, que sea libre. Y el mundo quiere mayor libertad. Quiere que no se penalicen cosas que antes eran penalizadas. El aborto, la marihuana, el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hoy día como iglesia podemos estar hoy día reunidos aquí tranquilos porque hay una ley que se llama de libertad de culto. O sea, hasta por ley nosotros tenemos el derecho de poder reunirnos libremente y hacer nuestros cultos, nuestros servicios. Por lo tanto, el tema de la libertad es un tema central el día de hoy. El punto es, ¿qué dice la Biblia sobre la libertad? Es un tema que es nombrado, lo hemos leído recién aquí en la carta a los Gálatas, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Otra pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿de qué nos hizo libre el Hijo de Dios? ¿Por qué Pablo nos dice, estad firmes en la libertad que Cristo los dio? ¿Y qué es la libertad bíblica? Porque claramente hoy día todos estos movimientos sociales que hablan de libertad, ¿harán relación a la libertad? Hoy día a lo mejor nosotros de alguna manera también alegamos libertad. Frente a todos estos movimientos decimos, yo tengo la libertad de decir abiertamente mi opinión y que no se me juzgue, que no se me califique de alguna manera, porque es la libertad, la libertad. Los que tenemos un poco más de años nos acordamos ahí pasando al frente del Palacio de la Moneda, estaba la llama de la libertad, ahora ya no está, pero igual es la libertad es tema al día de hoy. Miramos
a Estados Unidos con una estatua de la libertad. O sea, la libertad es más vieja que el hilo negro, como decimos. Y lo primero que nosotros tenemos que, para poder iniciar una conversación con respecto a la libertad, es definir qué es lo que es libertad. Y libertad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que la libertad es un estado o condición de quien no es esclavo. Eso así lo define. O como una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. O sea, por hacer o por no hacer. Pero obviamente tiene la libertad y ser responsable de lo que hace o no hace. Cuando Pablo aquí les menciona a los Gálatas y les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, esa palabra libertad en el contexto original del pasaje habla de disponer uno mismo independientemente de los demás. O sea, yo decido sin que me influencie el que está a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás o todos los que me rodean. Y esto siempre va a estar en contraste cuando empezamos a estudiar el tema de la libertad en la Biblia, siempre va a estar en contraste con el tema de la esclavitud. ¿Por qué? Porque los esclavos no se pertenecen a sí mismos. Cuando alguien alega o busca su derecho de libertad es porque no quiere estar sujeto a otra persona. Los esclavos no se pertenecen a sí mismos, sino que a otros. Ahora, cuando hablamos del concepto de libertad en forma general de toda la Biblia, como les digo, siempre en el trasfondo de la palabra libertad va a estar la vivencia anterior, ya sea de la prisión o de la esclavitud. La prisión por estar preso, son cosas distintas, y la esclavitud por haber sido comprado por alguna otra persona y estar cumpliéndole servicios a aquella persona. Y bíblicamente, como lo define el diccionario Certeza, dice que la libertad es el feliz estado de haber sido liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente no era posible. El feliz estado de haber sido liberado. Cuando nosotros estudiamos el tema de la libertad y nos vamos al Antiguo Testamento, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de Éxodo, la gran liberación del pueblo de Israel de la mano opresora de Egipto. Pero hay otros pasajes. Y si uno hace todo un estudio de los relatos, de las palabras en el Antiguo Testamento, ve que hay dos posibles aplicaciones con respecto a la libertad en el Antiguo Testamento. Primero, es una aplicación secular, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la esclavitud en forma física y la liberación de estos esclavos. Pero también tiene una aplicación teológica. Y esta aplicación teológica tiene que ver con la libertad otorgada por Dios de los pueblos extranjeros que lo oprimían. El pueblo de Israel desobedecía, aparecían los pueblos extranjeros, los filisteos, los asirios, los babilonios, para oprimir a su pueblo por la desobediencia. Y cuando Dios los libertaba, eso es la aplicación teológica de la libertad que dio, porque ellos no podían ser libres por su propia fuerza. Ahora, si nos giramos en torno al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento generalmente o mayormente, el concepto de libertad tiene un concepto teológico. Es un concepto que nos señala y nos describe nuestra salvación. Nosotros cuando hemos sido hechos salvos, hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado. Y vamos a ir entendiendo un poquitito más esto. Porque lo primero que a lo mejor viene a la mente, si soy libre en Cristo, ¿por qué entonces se dice que ahora soy esclavo de Dios o esclavo de Cristo? Entonces, ¿soy libre o no soy libre? Y a lo mejor nace la duda y más de alguien puede objetar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Dice, ¿pero cómo? Si dices que eres esclavo de Cristo, ¿cómo dices que eres libre si eres esclavo? Es imposible. Cuando nosotros
en general, mi hermano, todos estos temas de la libertad, de la redención, de la salvación, todos están ligados. Uno no puede separarlo y estudiar un tema sin tener que mencionar otro, sin tener que leer al respecto. Y cuando nosotros estudiamos sobre la redención, una de las palabras griegas que más se utiliza para la palabra redimir cuando la leemos en nuestra Biblia es la palabra lutro. Y esta palabra en el griego hace alusión al pago realizado para liberar al esclavo, cortando las cadenas de aquel que estaba siendo vendido. Los esclavos en la antigüedad eran puestos como en una feria, así tal cual como uno va hoy día a la feria y está todo puesto para poder comprarlo. Los esclavos eran puestos con cadenas para que quien los pasara los viera y los quisiera comprar por su fortaleza física. Entonces, puestos con cadenas, cuando alguien los compraba, se cortaban sus cadenas y se lo llevaba. Y esto tiene una connotación especial que vamos a ver en el próximo tema. Usted sabe que a mí me gusta dejarlo ahí enganchado para que no se pierda el próximo. ¿De qué relación tiene esto con nosotros el día de hoy? De haber sido cortadas nuestras cadenas y de por qué pasamos a ser esclavos de Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de este tema. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros debemos comprender para ir entrando más en profundidad en el tema es que cuando Pablo le está hablando aquí a los Gálatas y le dice estar firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, el llamado es a perseverar, a estar de pie en la libertad que Dios adquirió. Porque la libertad nosotros no la hemos conseguido nosotros mismos. Cuando miramos hacia atrás, vemos al pueblo de Israel siendo un gran número, no se podía liberar a ellos mismos de la esclavitud de Egipto. Podría haber dicho, hoy alguien se podría levantar y ir y decirle al faraón, oye faraón, nosotros somos miles, nos queremos largar de aquí. ¿Qué le hubiese dicho? Lo mismo que pasó con Moisés. ¿Quién eres tú? Por no decirlo a la chilena. ¿Quién eres tú para venir a pararte aquí? Entonces ellos no tenían ninguna posibilidad de autoliberarse. Por eso apareció Dios y los liberó. Pero a los Gálatas, de alguna manera Pablo le está diciendo, estad firmes en la libertad, no que ustedes ganaron, no en la libertad o en el estado de felicidad de haber sido liberados que ustedes adquirieron, sino que en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y que la consiguió en la cruz del Calvario. Y esta libertad no es una libertad limitada, es una libertad verdadera y completa. Y aquí vamos a empezar a pensar, pero de nuevo, si somos hechos libres, ¿por qué somos esclavos? Mire lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, lo que Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas es que estuvieran atentos a al grupo judaizante que estaba amenazando la iglesia. Los Gálatas es la primera carta que escribe Pablo, a pesar de que en nuestra Biblia hay otras antes, pero la primera carta de Pablo es la de Gálatas. Y después de haber recorrido en su primer viaje misionero, justamente por las iglesias de Galacia, al llegar a Antioquía, donde partió su primer viaje misionero, se entera de que un grupo de judaizantes le está diciendo a los hermanos que habían creído en Jesucristo, que ya eran salvos, que tenían que volver a circuncidarse. O no a volver, sino que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Pablo, frente a esta situación, les escribe una carta. Y les dice que eso no es necesario, porque no es por las obras de la ley, especialmente por la circuncisión, que es lo que alegaban los judaizantes, que ellos eran salvos, sino que era por las obras de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, no se vuelvan a poner el yugo de esclavitud de la ley,
sino que manténganse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Los judaizantes le decían, si ustedes no se circuncidan, van a perder su salvación. Estaban agregando obras al sacrificio de Cristo. Y Pablo, posteriormente, a los romanos en el capítulo 8, le dice en el versículo 1, algunos yo sé que se saben de memoria este versículo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo le está diciendo de alguna manera, para ustedes ya no hay condenación porque están en Cristo. No es necesario que se circunciden, no es necesario que hagan cosas de la ley. Ya no hay consecuencias, ya no tienen la condenación encima por haber transgredido la ley, porque están en Cristo. Y el problema, hermanos, de la libertad, de la esclavitud, parte hace muchos años atrás. Aproximadamente, contando desde ahora, 6.000 años. En el huerto del Edén. Adán y Eva. Una historia que nosotros conocemos. Llega la serpiente, después que el mismo Dios les dice, de ese árbol no comerán, sino de cierto moriréis. Bueno, si yo le digo, hermano, si usted se para en la mitad de la Alameda y pasa un bus del Transantiago por encima suyo, de cierto va a morir. ¿Usted qué dice? No me voy a poner al frente del... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien le dice y lo engaña y le dice, si tú te pones ahí, no vas a morir? Y dice, hoy sí, en realidad a lo mejor no voy a morir, y se para al frente y pasa el camión, lo deja todo quebrado y no muere en el instante. Usted podría haber dicho, lo que me dijeron de que iba a morir era mentira. Entonces, de cierta manera, la serpiente cuando le llegó a decir a Eva, le dijo, ¿así que te dijeron que iba a morir? Eso no es verdad, no vas a morir. Eva comió. ¿Qué le pasó? ¿Murió? Ella, en su entendimiento, se dio cuenta que no había muerto, que estaba vivita y coleando. Después comió Adán. Comió y tampoco murió. Entonces, de cierta manera, la serpiente, no estoy diciendo que la serpiente no engañó a Eva ni a Adán, por si acaso. Estoy solamente diciendo que de alguna manera la serpiente llegó con una verdad mentirosa, porque Dios no le dijo que iban a morir en el instante. Dios no le dijo, si comen de esto van a morir inmediatamente. Dijo, van a morir. Entonces, esta verdad mentirosa con la que llegó la serpiente, diciéndoles que no iban a morir, llevó al estado de esclavitud en la cual vivimos hoy. La muerte física llegó, pero no en forma inmediata, porque si no, no hubiésemos existido el día de hoy, sino que llegó años después, con el deterioro de lo físico. El tema que sí llegó en forma inmediata, algo que Adán y Eva no se dieron cuenta, que era la muerte espiritual. La separación de parte de Dios. La muerte es un estado de separación, no es término de vida. Los que están muertos en espíritu son los que están separados de Dios, como estábamos nosotros antes. Y es desde esa época que viene el problema de la esclavitud, del pecado, hasta el día de nosotros. Y cuando nos remontamos a esta historia, debemos sin lugar a duda pensar para qué fue creado el hombre. Porque el primero le pasó a los romanos. Hoy si se abundó la gracia, ahora somos libres, vamos a seguir pecando para que sobreabunde la gracia. Pablo les tiene que decir, de ninguna manera, si habéis muerto al pecado, ¿cómo van a seguir viviendo en él? Entonces lo primero que muchos dicen, hoy si somos libres en Cristo podemos hacer lo que queramos y vamos a ir al cielo. No. Nosotros, hermanos, fuimos creados para estar en comunión permanente con nuestro Dios. En una
relación íntima con nuestro Dios, para dar alabanza y gloria eternamente a nuestro Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia en la tierra. Ahora que hemos sido salvos, nuevamente hemos sido puestos en una correcta relación con Dios para alabanza de su gloria. Ese es nuestro estado. Para eso fue creado el hombre. Entonces, cuando nosotros leemos las definiciones con respecto a la libertad, que dicen, como decía el diccionario Certeza, el feliz estado de haber sido liberado de la servidumbre para una vida de gozo y satisfacción que anteriormente era posible, es volver a ser libertados de la esclavitud del pecado, no para hacer lo que queramos, sino que para vivir esclavos de Cristo. Ese es nuestro mejor estado el que nosotros podemos vivir. El mejor estado de gozo, de alegría, de vida, de satisfacción. El mejor estado es estar sirviendo a Cristo, porque ese es nuestro primer estado. El estado perfecto en el que fue creado Adán y Eva y en el que deberíamos estar todos nosotros es ese estado de comunión y de esclavitud de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios nos liberta de este problema de la solución, o sea, de este problema de la libertad, y la solución que Él les da es quitarnos la esclavitud del pecado que venimos arrastrando desde Adán y Eva y ponernos en esclavitud de Él. Y para comenzar a comprender cuál fue la solución que Dios dio, tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Acompáñame a Éxodo, capítulo 6. Éxodo 6, versículo 6. Aquí Jehová le entrega un gran mensaje de libertad, de liberación, para que Moisés lo llevara a su pueblo que estaba cautivo en Egipto. Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Es como si de alguna manera en estos tres conceptos que Moisés escribe, dice, dile a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y los liberaré, y los liberaré, y los liberaré. Si usted lee las tres frases, hacen alusión a la liberación, a ser libertados. Como vimos ahí, el tema de la redención también hace alusión a la liberación, a ser el pago que Dios pagó por nosotros para ser libertados. Y Dios, para cumplir esta promesa que le estaba dando, este mensaje que le estaba mandando al pueblo de Israel, lo hizo cumplir por medio de milagros, de plagas, de una protección increíble. Y finalmente le entrega su ley para recordarles de dónde Él los había sacado. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, lo primero que uno dice, oye, Israel, tanto que Dios hizo por ellos, y siguieron negándolo. Y el problema es que nosotros estamos en las mismas del día de hoy. Tanto Dios ha hecho por nosotros, y nosotros hoy día seguimos pecando, siendo que hemos sido hechos libres. Cuando Dios le proveyó la libertad a su pueblo, dejó claramente establecido que Israel no podía hacerse libre por sus esfuerzos ni políticos, ni económicos, ni militares. ¿Qué esfuerzos militares podía hacer si era un pueblo agricultor? Lo único que sabía hacer era barro con paja, ¿cómo se llama? Adobe, para construir los templos, las casas. Nunca habían estado en una guerra. ¿Qué esfuerzo militar iban a hacer? Económico, si con suerte el pueblo de Egipto le entregaban la comida, donde dormir, y tenían que trabajar de sol a sol. ¿Qué le iban a decir? Egipto, te compramos nuestra libertad y está el billete. No tenían esa opción. Político. ¿Quién de los
hebreo se iba a levantar para ir donde el faraón y decirle, ¿sabes qué? Venimos a negociar nuestra salida, te servimos 10 años más y de ahí tú nos dejas ir. Así cuando, como les comentaba, llegó Moisés y le dijo, ¿y tú quién eres para venir a decirme, vengo en el nombre de Jehová? ¿Y quién es Jehová? Entonces no tenían ninguna posibilidad, no podían depender de sus esfuerzos para ser libres. Es Dios el que los liberta. Es Dios el que provee la libertad. Dice, yo los libertaré, la mano opresora, los voy a redimir. Les sacaré de esas tareas pesadas que tienen en Egipto. Y obviamente mantenerse en esa libertad dependía de la calidad de obediencia que ellos tenían hacia Dios. ¿Pecaban? En el tiempo de los jueces lo vemos principalmente, se levantaba un libertador, el pueblo comenzaba a obedecer, 2, 3 meses empezaba a desobedecer de nuevo, otro pueblo, se levantaba otro libertador y así. Y la historia del pueblo de Israel es así, obedecía a ratos, cuando le llegaba el agua hasta el cuello decía, no Señor, perdónanos, bajaba el agua, empezaban a portarse mal, de nuevo el agua hasta el cuello, no Señor, perdónanos. Y de alguna manera, cuando Dios los liberta de Egipto, les deja ahí una marca, les deja algo en sus mentes para que recuerden el tema de la libertad. En Deuteronomio 15, en Nehemías 5, tanto Jehová como los profetas hablan de la prohibición de la esclavitud permanente. Podían tener esclavos, pero después de cierta cantidad de años tenían que ser liberados. En Nehemías algunos estaban abusando, le decían, ustedes ahora venden a sus propios hermanos y tienen que regañarlos porque de alguna manera Dios lo había prohibido para que tuvieran memoria de que ellos habían sido esclavos y que habían sido liberados tiempo después. Pero es desde la historia de Éxodo que este concepto teológico de la libertad o este concepto espiritual de la libertad queda plasmado hasta el día de hoy para nosotros. En el Antiguo Testamento, por un lado, significaba la liberación de las fuerzas creadas que pretendían evitar que el hombre sirviera a su Creador y que disfrutaran de él. Estaban oprimidos por los pueblos, no podían servir a Dios. Dios los saca, les entrega su ley, les promete, los iba a llevar a la tierra que le había prometido para que adoraran a su Dios. Ustedes tienen que adorarme así, les decía a través de la ley. Esa es una de las maneras que Dios quería hacerles entender el concepto de libertad que ellos debían de tener. Y por otro lado, la positiva felicidad de vivir en comunión con Él. El pueblo de Dios, estar en comunión con Él. Muchos dicen, los evangélicos que son fome ¿de dónde? Si, ¿cuántas fiestas hacían los judíos por estar en comunión con Dios? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de aquí, la fiesta de los panes, la fiesta... Muchas fiestas. Y esto obviamente de estar en comunión con Dios dependía completamente del lugar, de donde se manifestase, donde que Dios quisiese, porque Él obviamente es soberano. Ahora, esto lo podemos decir más fácilmente diciendo que la libertad es la liberación de la esclavitud de los poderes que se oponen a Dios para el cumplimiento de las demandas sobre nuestra vida. Hoy día nosotros, hermanos, por medio de Jesucristo, como un don gratuito de la gracia de Dios, porque nosotros estábamos igual que el pueblo de Israel, sin ninguna posibilidad de llegar donde Satanás y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser esclavo del pecado. Ay, negociemos, yo te doy 5 años más, tú me sueltas o te ofrezco plata. Íbamos a llegar a batallar con Él. No teníamos ninguna posibilidad. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario, nos liberta a nosotros. Por medio de esa gracia maravillosa. Porque no es un estado en el que nosotros pudiésemos alcanzar. Y hemos sido libertados para poder cumplir con las demandas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel fue libertado para que cumpliese la ley, que no la obedeció, nosotros hemos sido libertados para vivir en obediencia a Jesucristo y a Dios y al Espíritu Santo. Y obviamente a la palabra de Dios. Esa es nuestra libertad. Hemos sido
libertados del poder que se nos opone para no agradar a Dios. Y en nuestra libertad operan las tres personas de la Trinidad. Acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecemos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos permite obedecerle, porque nos dio vida espiritual, nos quitó los grilletes de la esclavitud del pecado. Y hoy día podemos obedecer su palabra, la sana doctrina, y obviamente para vivir al servicio de la justicia. Por ese lado Dios, Cristo también tiene una operación importante en lo que es nuestra libertad. Y la libertad que Él nos da es un bien sumamente preciado. Y como les decía, la libertad tiene que ver con nuestra salvación. Y nuestra salvación no tiene precio. No podemos comprarla. Obviamente costó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Gálatas 2, versículo 4. Gálatas 2:4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ya vimos lo que pasaba en Gálatas. Los hermanos habían sido libertados de la condenación de la ley, del pecado. Llegaron falsos a decirle, no, ustedes tienen que seguir en esto y volverlos a esclavitud. Por eso en Gálatas 5:1, que es nuestro pasaje central, les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Entonces Cristo entregó su vida como un gran acto de amor para darnos esta libertad auténtica y única, como lo leímos ahí en Juan 8. El que cree en Cristo, el que está en Cristo, va a tener verdadera libertad. Y el Espíritu Santo que nosotros hemos recibido no es para ponernos en esclavitud. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. No con temor, sino que para ser libres de clamar a Dios. Y un pasaje conocido, segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Para hacer lo que queramos? No, para ser obedientes, para vivir conforme a lo que Dios estableció desde un principio. Por eso es importante siempre tener en mente para lo que Adán y Eva fueron creados. A ese estado original de libertad Dios nos llevó a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, es en la Trinidad donde encontramos la libertad verdadera. Entonces, y para poder estar y mantenernos y ser perseverantes en esta libertad, debemos mantenernos en Cristo, viviendo nuestras vidas conforme a nuestro Salvador. Si no, no vamos a poder ser libres. Por eso la enseñanza de Pablo a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, o que Cristo les había entregado. Nosotros, hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Cuando
vamos un poco más allá de la delgada línea de las tradiciones, nos volvemos esclavos de las costumbres, de las leyes humanas o de doctrina de hombres. Así como los fariseos, ahí en Mateo 15 le dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego sigue a otro ciego, los dos adentro del hoyo. En Mateo 23 a los mismos fariseos le dice, ustedes no entran ni dejan entrar. Entonces, hermanos, nosotros no podemos comenzar a obedecer mandamientos de hombre y damos gracias a Dios que estamos en una iglesia que se rige por lo que la Biblia dice, no por tradiciones. ¿Cuántos hermanos están en yugo de doctrinas de hombres, vueltos a esclavitud, como los Gálatas, haciendo obedientes a cosas humanas que no tienen ningún fundamento bíblico? El problema es que decimos gracias Señor porque estamos en una iglesia así, pero en nuestras vidas seguimos siendo esclavos de muchas cosas que no son bíblicas. Y usted sabe muy bien con qué está batallando. Pero en el Salmo 119 dice que la Biblia, la palabra de Dios, es lámpara a nuestro caminar. Y en el versículo 45 dice que es la misma palabra que nos da la libertad que buscamos. Veamos este pasaje, Salmo 119, versículo 45. ¿Quieres ser libre de andar esclavo del pecado que cada día nos asedia? Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No porque me forcé, no porque pagué plata, no porque tengo un ejército, sino que porque busqué la palabra de Dios, tus mandamientos. Los falsos profetas, además de ser esclavos ellos mismos, hacen esclavos, como dice 2 Pedro capítulo 2. Andan engañando. Y así lo vemos con todo esto, ¿para qué los vamos a nombrar? Todos los conocemos. Por lo menos los más conocidos, los más famosos. Pero era lo que estaba sucediendo en Galacia. Estaban llegando algunos que le decían, no, ustedes tienen que cumplir esto para poder hacer esto. Y como lo leímos ahí en Romanos capítulo 6, si quiere lo busca, si no, yo se lo vuelvo a leer. 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, si hay un pecado en tu vida que estás obedeciendo, déjame decirte que eres esclavo de ese pecado y no estás siendo firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Así de duro, así de difícil. Y por eso el llamado hoy día, en esta mañana, es estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. No que yo soy libre para andar haciendo aquí o allá, para hablar de alguna manera, para decir algunas cosas, para comportarme, porque estoy en Cristo. Nuestra libertad está ligada a la obediencia a Dios. ¿Cuánto les gustaría estar ante la presencia, ante el trono de Dios? ¿Nadie? ¿Todo? Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos la libertad de entrar ante el trono de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que aún nuestros pecados a los que los obedecemos nos tienen esclavos. Y muchas veces no podemos entrar porque estamos esclavos. Como estos típicos memes, estos videos graciosos, el perrito tratando de entrar a la casa con un palo atravesado en el hocico.
Va entrando Felipe y no puede, y no puede. Está la puerta abierta de par en par, pero no puede. Y no puede pasar, pues tiene, y no lo suelta. Así estamos con nuestro pecado. Queremos entrar ante la presencia de Dios. Señor, escúchame, fortaléceme, responde mis oraciones. Y muchas veces no nos responde porque nosotros nos soltamos el palito para poder entrar libremente ante la presencia de Dios. Y no estamos viviendo y siendo firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No, es que yo siempre he sido así y el Señor me ama así. Sí, pero no estás siendo firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Por eso es que Pablo les aconseja a los de Galacia, estar firmes. No vuelvan a los antiguos rudimentos, como dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y sigue nombrando algunas cosas. Estaban pegados con algunas cosas los hebreos. Está ahí. Oye, ya vamos adelante. Oye, pero ¿y esto al final qué decidimos? Y seguían quedándose pegados y seguían en los rudimentos. Dejemos el yugo. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hace libres. Volvamos a Gálatas capítulo 3. Que decía Romanos 6:16 que éramos esclavos de quien obedecíamos. ¿No es cierto? Mire el llamado fuerte de atención que le hace aquí Pablo a los Gálatas. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si no estaban obedeciendo a la verdad, ¿qué estaban obedeciendo? ¿Qué estaban obedeciendo? Pecado, a la mentira. Por lo tanto, eran esclavos de pecado. ¿Qué los fascinó? Hemos escuchado a Cristo, hemos visto a Cristo crucificado, por eso hoy día somos salvos. ¿Qué nos está fascinando para no vivir conforme a la obediencia a la verdad? De esta forma, volvemos a ponernos. ¿Se imaginan un buey? Le sacan el yugo de encima después de haber tirado la carreta y se va a pastar. Él solo viene, dice, no, me voy a poner el yugo porque estoy más cómodo. ¿Imaginan algo tan incongruente como eso? Lo tienen que ir a buscar, traerlo, ponerlo bien firme para ponerle después el yugo encima. No llega el buey a ponerse el yugo solo. Bueno, nosotros es como eso. Lo ilógico de eso es que nosotros mismos lo hacemos. Es como que en la mañana el calzado del evangelio, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, toda la armadura, y después que ponemos la armadura, el yugo. Y salimos con nuestro yugo andando. Y no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Romanos capítulo 6. Siempre es necesario hacer esta aclaración. Nosotros, hermano, insisto y lo vuelvo a repetir, hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado para pasar a ser esclavos de la obediencia a la verdad, esclavos de Cristo, esclavos de Dios, para vivir en obediencia a Él, para ese estado feliz de ser libertados y poder vivir en la comunión con Dios, gozándonos en Dios, deleitándonos en Dios. ¿Qué dice ahí en Romanos 6? El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
Ahí es donde se goza, con su Dios, con la palabra potente de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. A eso hemos sido llamados, a estar en comunión con Dios, a vivir una vida gozosa, plena, dichosa, más dulce que la miel de su palabra, vivir con Dios. No va a faltar el que diga, no, que yo soy diabético, no puedo comer miel. Siempre buscando la excusa. Y no estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y esta libertad no es para dar rienda suelta a nuestra carne, como muchos lo dicen. Abiertamente dicen, no, ya soy libre en Cristo, así que puedo hacer las de Kiko y Caco. Algunos otros de menor manera, no, si en Cristo soy libre y Dios me ama porque yo soy así. No. Corintios dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. El que en Filipenses 1:6, el que comenzó, por cierto, tengo seguro que el que comenzó la buena obra la va a terminar. El problema es que nosotros nos ponemos el yugo y estamos siendo estorbo para que eso se lleve a cabo. Por lo tanto, como Pablo le dice a los de Roma, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo mismo pero dicho de otra manera. Si en Cristo hemos muerto al pecado, ¿cómo seguimos viviendo en pecado? Esto no quiere decir que no vamos a pecar, pero que nuestro pecado sea por cosas forzosas que van más allá. Nuestra vida diaria debe ser una vida de libertad en Cristo. Volvamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13 para reforzar esta idea. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que Dios demanda, ser siervos los unos de los otros. Por lo tanto, la libertad que nosotros ganamos en Cristo, no es así. La libertad que tenemos en Cristo, que Él nos dio, no es una libertad que nos haga independientes de Dios. No podemos pensar eso. Sino que es una libertad que nos lleva al servicio de Dios. O dicho de otra forma, es en el servicio a Dios, en la obediencia a Dios, en donde encontramos la verdadera libertad. No en otro lugar. No de otra forma, porque es en Cristo, siendo obedientes a su palabra, en que vamos a ser verdaderamente libres, porque para eso hemos sido creados. Entonces, hermanos, el llamado en esta mañana es a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Deja ese pecado. Déjalo. Y hazte libre para servir a Cristo, para servir a tu Dios, aquel que te rescató. El pueblo de Israel es como que de alguna manera no lo hubiese entendido. Y tenemos que vernos reflejados de esa manera nosotros. Pero no para decir, oh, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Sino para decir, como Pablo le dijo a los de Corinto, esas cosas fueron escritas para que ustedes las tengan presentes, las tengan en memoria y no hagan lo mismo, parafraseando por supuesto. Nosotros no podemos estar nuevamente en yugo de esclavitud con el pecado. Hemos sido libres
hemos sido hechos libres para servir a nuestro Dios, no para vivir en esclavitud, como si, les digo nuevamente, aquel toro, aquel buey que va y solo se pone debajo del yugo, después de haber sido para descansar. No, hermanos, vivamos en la libertad. Vivamos en esto tan maravilloso que Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros. En el próximo tema, vamos a ver de qué hemos sido librados, cómo hemos sido librados y qué repercusión tiene el que nosotros hayamos sido esclavos y cómo llegamos a ser esclavos de Cristo. Hay un ejemplo bíblico de esta situación. Así es que, hermanos, no vivamos en esclavitud porque hemos sido hechos libres. Y eso es la amplitud de lo que significa. Una de las cosas de que Dios nos liberó es del temor, como leíamos ahí en Corintios. No nos dio espíritu de temor, sino que de libertad para clamar, Abba Padre, para levantar nuestras manos, para adorar a Dios. No, es que me da miedo, me da temor cantar más fuerte. Estás cantando a tu Dios. Seamos libres para adorarle. Tampoco eso nos va a llevar al desorden, por supuesto. Pero seamos libres para adorarle. En nuestra casa, en la micro. Obviamente no nos vamos a poner a danzar ni a hacer cosas raras en la micro ni en el metro porque eso tampoco es beneficioso. Pero con gozo, con alegría. En la mañana cuando nos levantamos, alabamos a Dios o nos ponemos el yugo al tiro en la mañana. Hay que ponerse, como vamos a ver cuando terminemos Efesios, la armadura, no el yugo, porque tenemos que ser libres en Cristo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder reunirnos. Y gracias por que nos permite escuchar tu voz. Gracias, Padre Santo, por la libertad que nos has otorgado en Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Y cómo no pedirte tu ayuda, tu sabiduría para poder vivir la vida cristiana, Señor, que debemos vivir. No siendo obedientes al pecado, sino que obedientes a tu verdad, siendo esclavos tuyos. A eso tú nos has llamado, porque ese es el estado mayor que el hombre puede tener, estar en comunión contigo, servirte, serte obediente. Para eso tú nos has creado. Y hoy día nosotros tenemos esta libertad en Cristo y debemos esforzarnos en ella. Debemos estar firmes, perseverar. Sin lugar a dudas, Dios amado, vamos a pecar. Pero que eso no sea razón para vivir continuamente con el yugo de la esclavitud del pecado en nuestros cuellos, en nuestras vidas. Sino que por el contrario, en la obediencia a tu palabra, siendo llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, poder quitar ese pecado, quitar todo aquello que no nos permita vivir una vida obediente a ti. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Necesitamos de ti. Sabemos que en nuestra debilidad tu poder se hace fuerte, tu poder se manifiesta. Debemos esforzarnos en ti, en el poder de tu palabra, en el poder tuyo, no en nosotros mismos. Ayúdanos a comprender esa realidad también, porque por nuestros esfuerzos no vamos a poder, sino que es en Cristo que podemos hacer todas las cosas porque Él nos fortalece.
Y esta obviamente no es la excepción, porque es tu voluntad que vivamos la vida santa que debemos vivir. Gracias te damos en esta mañana, Padre Santo. Ayúdanos para vivir en libertad. En el nombre de tu Hijo Jesús.